es la capital del departamento de Antioquia de la República de Colombia. Fue fundada el 2 de marzo de 1616. Se encuentra en el Valle de Aburrá a 1475 metros sobre el nivel del mar y está atravesada por el río Medellín. Tiene una extensión de 382 kilómetros cuadrados y unos 2.230.000 habitantes. Laureano Forero y Felipe Uribe son dos de los grandes protagonistas de la transformación urbana de Medellín. En los años 90, cuando la capital de Antioquia estaba arrasada por la miseria y la violencia, Laureano Forero exhortaba a los arquitectos a salir de la burbuja de sus estudios y a comprometerse con transformar la realidad. Felipe Uribe de Bedut, uno de los representantes más destacados de la joven generación de arquitectos colombianos, fue uno de los que hizo realidad las arengas de Forero. Sus obras de calidad en las zonas más degradadas ayudaron a recomponer el tejido social y espacial de Medellín. Nuestra ciudad es una cosa excepcionalmente particular. Vos llegás de un aeropuerto que está en la montaña, 2.600 metros, y descendés a un valle en cierta forma similar a lo que ocurre en La Paz. Es un valle lindísimo que lo cruza un río y alrededor de ese río se ha hecho la ciudad en el tiempo. Medellín tiene una particularidad, Medellín no tiene historia. Esto casi ningún paisa, como nos llamamos nosotros, lo confiesa. Nosotros no tenemos ninguna historia. Nuestra ciudad fue capital de esta provincia apenas en 1800 y punta. Nosotros en Colombia nos llaman los paisas, por paisanos, por montañeros, por gente que es del campo, porque nacimos en el campo e hicimos las ciudades del campo. Entonces es una sociedad luchadora que ha hecho la ciudad en el camino de la industria. A Medellín la llaman la ciudad industrial. Del país es la ciudad industrial. En este momento pues las cosas han cambiado porque pues definitivamente la industria en un mundo del tercer mundo pues no es tan trascendental. Con los chinos enfrente pues casi nadie puede decir en Latinoamérica que es industria. Pero nuestra ciudad es una ciudad industrial, una ciudad de trabajo, absolutamente de trabajo, de gente madrugadora, de gente que empieza a trabajar a las 7 de la mañana y se acuesta a las 9 de la noche. Igual que cualquier persona que vive en el campo, que se acuesta con las gallinas y se levanta con las vacas. Hay algo que nos ha caracterizado, digamos, como cultura, y un poco la cultura antioqueña, la cultura paisa, y creo que se ha reflejado en la ciudad, y es ese carácter de colonizadores. Hemos tratado de colonizar. Y esta figura de colonizar nos ha llevado a tomar una actitud, yo le diría, un poco agresiva con el medio natural. O sea, es casi que en nuestra naturaleza dominar el contexto natural. Se ha hecho con las fincas, se ha hecho con toda lo que es agricultura, la ganadería. Y tendría que decir que el asentamiento sobre el Valle de Aburrá, donde está Medellín, ha sido una lucha como en contra de los factores más importantes de la naturaleza. Ejemplo número uno, diría yo, nosotros tenemos un valle que está atravesado por el río Medellín y desde su inicio se combatió, no como un lugar lúdico, especial, de recreación, de acercamiento, sino por el contrario, se miró siempre como un elemento negativo. La primera actitud yo creo que se ha reflejado sobre todo en el tratamiento del río, o sea, siempre se vio como un elemento negativo de inundaciones y nunca como un elemento
fundamental, digamos, de la fundación del casco urbano. De hecho, casi que uno diría, abstrayendo totalmente, nosotros tenemos un valle, gran zona verde importante, tenemos un río que nos atraviesa, un sinnúmero de quebradas en este sentido, o sea, en realidad desde el oriente al occidente, este es nuestro norte, y básicamente si uno leyera esa capa de la ciudad es prácticamente una cuenca hídrica bien importante. Pero tanto con el río como las quebradas se han constituido casi que los enemigos, por así decirlo, naturales de la urbanización. De hecho, la ciudad prácticamente se funda cerca de una de las grandes quebradas, la quebrada de Aná, más o menos en este punto, y ya demuestra una distancia bastante prudente con respecto al río Medellín, y si bien se acerca un poco a la quebrada, esta quebrada luego es básicamente cubierta. En esa, digamos, lucha un poco contra la naturaleza, creo que apareció un factor social importante. Porque si bien la naturaleza se ha domado, digamos, desde el poder con la canalización del río, coberturas de quebradas, prevención de inundaciones, las clases, digamos, dominantes que pudieron ejercer esto sobre la naturaleza, ocurrió lo contrario en las clases de menores ingresos. Empezaron a poblar sobre las zonas de quebrada. De una manera, digamos, indiscriminada, un poco o bastante riesgosa, con estas infraestructuras precarias. Y desde entonces yo diría que la ciudad está tratando de recuperarse de ese no entendimiento del valle, de esa constitución hídrica, y que hoy por hoy las nuevas administraciones están tratando de recuperar desde lo urbano, desde el paisaje y desde lo social. Hay un hecho significativo que realmente la fundación aparentemente original de la ciudad se da hacia la zona de lo que se llamaba San Lorenzo, el poblado de San Lorenzo, que es el poblado hoy en día. Fue alrededor de 1600 y pico. Pero luego, en realidad, la ciudad tiene como una segunda fundación importante en lo que fue, o es hoy, pues el Parque Berrío. En su momento era la Villa de la Candelaria, con su iglesia, y, digamos, se acentuó distante de la línea del río Medellín, cerca de la quebrada de Aná, y básicamente empezó a desarrollarse como un trazo normal colonial, con una plaza central, algunas manzanas, se repartieron unos feudos desde la corona. Desde ahí, digamos que la ciudad creció, digamos, de una manera centrífuga, con el Parque Berrío en el medio. Luego unos brazos importantes que tienen que ir hacia el norte, que yo diría que la aparición del cementerio San Pedro, que en su momento creo que se llamó, le decían el cementerio de los ricos, empezó a jalar un poco hacia el norte, y la misma vertiente ya natural de la zona del poblado. Para entonces, luego siguió, digamos, escalando sobre o hacia los costados de la quebrada Aná, que más tarde se conoció como Santa Elena, que era una de las salidas importantes al oriente antioqueño, comunicaba toda la zona, digamos, agrícola de oriente. Por mucho tiempo, el lado occidental del río no fue poblado, básicamente tuvo un asentamiento pequeño en Belén, y básicamente se conoció como otra banda. Eso es una clara noción donde el río hacía casi que de límite, y la noción como de valle ocupada en los dos costados, en las dos riberas del río Medellín, no parecía un proceso natural en la colonización del valle. Luego, esta otra banda, como se conocía, sirvió para los primeros, llamémoslo así, experimentos de un tipo de urbanización que tenían que ver con tendencias más universales en su momento, pero que sobre todo tenían que ver
con una noción lógica para mí de entender el paisaje en Medellín. Básicamente son dos sectores, el sector de Laureles, donde alrededor del campus de la Universidad Bolivariana se establece un sistema contrario al ortogonal del centro tradicional, es más bien circular, radial. Luego también pasó a una etapa de ese tipo de desarrollo en la zona de Suramericana, más tarde también estuvo la zona de Carlos R. Restrepo, que desde mi óptica hacían un acercamiento más lógico de clima, geografía, con respecto a la urbanización. Históricamente hubo un plan maestro de Wiener y Serre alrededor de los 50, en donde la ciudad empieza a entenderse desde su óptica, que era lógica, un poco como la ciudad jardín, o sea, tener ciertos edificios sueltos, zonas verdes importantes, y se crea, digamos, otra trama diferente en el lado oriental de la ciudad, pero el eje de la ciudad fundacional se desplaza un poco hacia el sur. Eso creó en la ciudad un desequilibrio. Todos, digamos, los edificios representativos pasaron, o la mayoría de estos edificios, a la unidad que se llamó Alpujarra, toda la unidad administrativa, y el eje que en su momento había sido fundamental, pero al cual toca esta zona de Alpujarra, que es Carabobo, o fue Carabobo, ha sido Carabobo, empezó, digamos, a alargarse hasta en un momento dado cruzar hacia el costado occidental, rumbo a lo que sería Itagüí o los municipios del sur. Esta ciudad contiene un espacio que es el centro administrativo, y de una vez planteo el tema porque justamente esto ha hecho que nuestra ciudad haya cambiado trascendentalmente, el hecho de haber trasladado este centro administrativo. La parte, digamos, de población que se empieza a asentar sobre las laderas en la zona nororiental, digamos, empieza también a operar desde esos años, desde los años 50, diría yo, sigue su crecimiento hasta prácticamente el día de hoy, enfatizado sobre todo por la creciente violencia en el campo, y ya tanto por paramilitares, por guerrilla, por el mismo ejército, pero también por circunstancias de desastres naturales. El otro, digamos, marco de desarrollo importante fue hacia la zona del Poblado, que también tenía que ver con un éxodo interno dentro del casco urbano. Si bien las clases, digamos, más pudientes de la ciudad estaban en el centro tradicional, alrededor del Parque Bolívar, uno de los ejes importantes, y la quebrada de Santa Elena, empezó a desplazarse hacia los cerros orientales, hacia el norte. En ese momento, digamos que el centro tradicional empezó a perder una fuerza institucional y como elemento primordial de vivienda, y pasó a ser un gran núcleo comercial, que además fue muy alimentado por el hecho del barrio Guayaquil, que era uno de sus linderos más al costado norte, que tenía que ver con la Plaza del Mercado y lo que era la antigua estación del ferrocarril, hoy restaurada, pero donde llegaban todos los trenes a la ciudad. El traslado del centro administrativo de Medellín para este sitio, que generó un enorme sentimiento de abandono de los espacios de trabajo en el centro, y todos emigraron hacia el sur. Y se generó un sitio que es donde hoy estamos, que es el Poblado. El Poblado, al igual que en casi todas las ciudades latinoamericanas, se ha vuelto el sitio donde la gente vive y trabaja. Abandonaron su centro tradicional. Su centro tradicional no es aquel espacio acerca del cual la gente sentía un enorme orgullo, un gran placer de ir a ese sitio, sino que se ha vuelto el suburbio. El suburbio parece más norteamericano. Nosotros aquí en Medellín decimos que hay un proceso de mayamización terrible. Cada una de las ciudades nuestras quiere parecerse a Estados Unidos, y es la ciudad del suburbio, cuando nosotros en realidad no tenemos ninguna tradición para ella. En nuestro caso, este sector, que es el Poblado,
tiene su propia milla de oro, lo pongo entre comillas porque existe en Miami, es parte del proceso de miamización, y aquí es donde estamos haciendo todas las inversiones. Hoy, si uno hace una fotografía de nuestra ciudad mirando desde el occidente, va a encontrar una silueta en la cual hay unos cuantos edificios en el centro, y aquí tiene un Manhattan de una ciudad absolutamente densa, congestionada y terrible, que es lo que ocurre casi en todas las ciudades latinoamericanas en las cuales nuestro centro tradicional es algo que pasó, algo que ya no está, algo que no es de nuestra generación. Ocurrió que Medellín se fragmenta, si este es el municipio de Medellín, se fragmenta como en 14 comunas que empiezan a establecer unos límites políticos, pero sobre todo muy físicos en cuanto a las quebradas o riachuelos que vienen desde las laderas y buscan el río en el centro, que indudablemente se acentuó ya con el cierre físico de cercas y mallas que se le hace a muchos edificios o conjuntos gubernamentales, pero también a conjuntos de vivienda. Yo creo que ahí nace una ghettificación que ayuda a que la descomposición social llegue a niveles de violencia muy alta. Entonces, la ciudad, después de tener de los 80 a los 90 un factor de violencia prácticamente insostenible, y con este factor, digamos, de segregación física y social, opta para mí, por el camino ideal. O sea, tenía dos opciones. O se seguía encerrando en guetos, casi que en fortalezas, que fue una tendencia que al día de hoy hay algunos sectores que siguen, digamos, ese camino, pero que por fortuna el Estado, o sea, las alcaldías, deciden optar por lo contrario. O sea, integrar